¿Ahí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dice la definición así. Sea f de x una función, se define a su derivada como f' de x como, y tenemos aquí en la fórmula, f' de x es igual al límite del incremento de x cuando tiende a cero de una función f para x más incremento de x menos f de x entre el incremento de x. Esta fórmula que estamos observando aquí es la regla de los 4 pasos, que ahorita vamos a ver. Para toda x, siempre que el límite exista y se representa cuando nosotros queremos representar lo que es una derivada, podemos decir que es y', f' de x, derivada de y con respecto a x, o d mayúscula, subíndice x de y. Son las diferentes nomenclaturas que nosotros podemos utilizar para denotar que estamos calculando la primera derivada. Ahora, lo que comúnmente vemos en preparatoria acerca de la interpretación geométrica de la derivada es esta figura que vemos acá. Cuando nosotros calculamos una derivada en cualquier punto de la curva, estamos diciendo que estamos calculando la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces nos dice que el incremento, este triangulito, se lee como incremento de X y este se lee como incremento en Y. Es decir, cuánto ha avanzado. Estaba en el punto X, aquí vemos el punto X, y tuvo un incremento, entonces es el punto X más incremento de X. Lo mismo pasa para Y. Tiene una función f de x y tiene un incremento que ahora se llama f de x más incremento de x. Son los diferentes puntos que podemos ver aquí en nuestra función. Dice, en la gráfica se observa que la pendiente de la recta L es, si se acuerdan la fórmula de la pendiente, ¿se acuerdan de la fórmula de la pendiente o no vieron la fórmula de la pendiente? Sí, sí, la vimos. Es Sí. x1 menos y1 sobre x2 menos y2, algo así. Exactamente. Entonces aquí vamos a, como es y1 menos y2, entonces es el incremento en y menos entre el incremento en x. Pero el incremento en y, ¿a qué es igual? Nos dice que el incremento en y es igual, aquí tenemos la fórmula, a f de x más incremento de x menos el valor de f de x. Y el incremento de x lo expresamos igual como incremento de x. Dice, si el incremento de x tiende a 0, la recta L coincide con L subíndice T. Entonces la pendiente de L subíndice T será el límite de mi pendiente M subíndice T. Por eso es que analizamos el límite de la pendiente cuando el incremento de x tiende a 0. Podemos representar que la pendiente es la variación o el incremento que hay en y entre el incremento que hay en x. Y según la fórmula anterior, el incremento de x es igual a la función f de x más su incremento menos f de x. Si se dan cuenta aquí prácticamente nos están explicando, de acuerdo a la gráfica, cómo es que sale la regla de los 4 pasos para lo que es la derivación. Entonces, esta fórmula prácticamente sería ya de manera directa, pero si nosotros vemos aquí, tenemos la regla de los 4 pasos. ¿Qué me dice que tengo que hacer? Bueno, voy a tener una función y igual a f de x. Después, lo que voy a hacer, el primer paso es incrementar las variables. ¿A qué se refiere con incrementar las variables? En donde yo tenga y donde yo tenga x, tengo que agregarle sus incrementos. Es decir, la función era y igual a f de x. Entonces, del lado izquierdo me queda como y más incremento de y. Y del lado derecho me queda como, en lugar de que era f de x más incremento de x. El segundo paso es restar a la función 1 la función original.
Entonces, si nosotros hacemos la resta, la y con la y se cancela y solo me queda incremento de y. Y aquí, como tengo una función con dos términos, que es x más incremento de x, solo queda representado, que es menos f de x. El tercer paso es dividir a ambos lados de la igualdad entre el incremento de x, que esto se conoce como razón de cambio. Entonces, hacemos la división y el cuarto paso, perdón, y último, es analizar nuestro límite cuando el incremento de x tiende a cero. Y así es como vamos a encontrar en este momento nuestras derivadas de las funciones. No sé si alguien tenga alguna duda de la regla de los cuatro pasos, pero para que quede un poco más claro, ahorita vamos a empezar con los ejercicios. ¿Sí vieron la regla de los cuatro pasos en la preparatoria? Sí, sí, sí. Pero igual ¿Los Yo la fue verdad no, demás? muy poco. yo la verdad no ¿Rolando de qué? nada. ¿No le vio? Nada, para nada. ¿No? O sea, ¿a partir de derivadas ya no vio nada o solamente la regla de los cuatro pasos? Ah, pues de momento creo que solo la regla de los cuatro pasos, porque de ahí sí vi derivadas y vimos hasta integrales. Ajá. Ah, bueno. Bueno, entonces para que no nos olvidemos, voy a escribir las reglas aquí. Regla de los cuatro pasos. Nos dice que paso número 1, voy a tener una función y igual a f de x. Esa es mi función. Entonces, el paso número 1 es incrementar las variables. Voy a poner aquí, incrementar variables. Entonces, incrementamos variables, quiere decir que voy a agregar los incrementos, o sea, delta x y delta y. Por lo tanto, sería y más delta y igual a f de x más incremento de x. El segundo paso es restar a la función anterior o función resultante la función original. ¿Quieres mi función original? Es y igual a f de x. Entonces vamos a efectuar aquí la resta. Tengo y más incremento de y es igual a f de x más incremento de x menos, y escribo mi función original. Entonces hacemos la resta y tenemos y menos y, se vuelve 0. Entonces me queda incremento de y. Fíjense aquí no puedo separar y restar, por ejemplo, esta f de x aquí y así. Entonces, como no lo puedo hacer, nada más voy a dejar representada la operación que me están pidiendo. Entonces, tendríamos, aquí era f de x más incremento de x y aquí f de x. Entonces, dejamos representada nuestra operación f de x más incremento de x menos la función f de x. Ese es mi segundo paso. El tercer paso es dividir a toda la función o a ambos lados de la igualdad entre el incremento de x. Entonces, dividir a toda la igualdad entre incremento de x. Entonces, mi función me queda ahora como incremento de y sobre incremento de x es igual a f de x más incremento de x menos f de x sobre incremento de x. Y el cuarto y último paso, que es donde vamos a encontrar ya nuestra derivada, es el siguiente. Podemos representarlo ya como derivada de y con respecto a x. Bueno, aquí todavía voy a poner qué es lo que vamos a hacer. El cuarto paso sería resolver el límite de nuestra función
cuando resolver el límite, cuando nuestro incremento de x tienda a 0. Entonces, la representación puede ser derivada de y con respecto a x es igual al límite de incremento de y con respecto a x cuando incremento de x tiende a 0 es igual al límite de nuestra función f de x más incremento de x menos f de x sobre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Y ahí vamos a obtener lo que es nuestra derivada de la función. Bueno, ahí ya le puse la regla de los 4 pasos. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo para que vean que ya en el ejemplo esto es más sencillo. Todas las fórmulas que ustedes conocen de derivadas salen de esta regla de los 4 pasos. Nada más que, gracias a Dios, nosotros ya no tenemos que analizarlas, ya conocemos esas fórmulas, ya existe ese formulario, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. Pero vamos a ver algunos ejemplos de regla de 4 pasos. Entonces tenemos ejemplo número 1. Nuestro primer ejemplo dice, encuentre la derivada, calcular derivada de la función y tenemos f de x es igual a 5x menos 6. Vamos a empezar con una función sencilla. Esta es mi función y me piden calcular su derivada. Para los que saben derivar, ya me van a dar la respuesta, pero vamos a hacerlo de manera larga, que son los 4 pasos. Empezamos y nuestro paso número 1 es incrementar nuestras funciones. Quiere decir que esta f de x la cambiamos y en lugar de poner f de x para que sea más práctico voy a poner y es igual a 5x menos 6. Entonces, como tengo y es igual a 5x menos 6 y mi primer paso me dice que incremente funciones, me queda y más incremento de y es igual. En todos los lugares donde aparezca la x y la y, agregamos incrementos. Quiere decir que aquí va a ser 5x más incremento de x menos 6. ¿Sale? Entonces aquí podríamos, en el primer paso, realizar la multiplicación para que ya me quede desarrollado nuestros valores, o si gustan dejarlo así, también lo podemos dejar así. Ahí es opcional. En el siguiente paso, pero yo lo voy a desarrollar. Sería 5x más 5 incremento de x menos 6. El segundo paso me dice hacer la resta de las dos funciones. Entonces, como es una función sencilla, voy a acomodar mis términos. Es y más incremento de y igual a 5x más 5 incremento de x menos 6. Y le voy a restar la función original, que es esta que tenemos aquí. Y es igual a 5x menos 6. Si se dan cuenta, acomodé los términos exactamente donde están los iguales abajo para poder efectuar la resta. De tal manera que y menos y nos da 0. 5x menos 5x me da 0. Menos 6, cambiamos el signo y me queda 0. Entonces solo me queda incremento de y es igual a 5 por incremento de x. El tercer paso es el siguiente, que es dividir entre el incremento de x. Y me queda del lado izquierdo incremento de y sobre incremento de x. Del lado derecho me queda 5 incremento de x sobre incremento de x. Observamos que tenemos numerador y denominador el mismo término.
Por lo tanto, esto se vuelve la unidad y solamente me queda el 5. Cuarto y último paso es que nuestra derivada de y con respecto a x es igual al límite de incremento de y sobre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0, que es igual al límite de nuestra función, que en este caso me dio 5, cuando incremento de x tiende a 0. ¿Recuerdan acá era igual el límite de una constante? A La la misma constante, ¿no? constante. Era la misma constante. Entonces aquí nuestra derivada es igual a 5. Y aquellos que saben de derivar me pueden decir que si nosotros derivamos de manera directa usando fórmulas, ¿cuánto nos da? 5. Nos da 5. Entonces ya obtuvimos nuestra derivada. ¿Le puedo subir tantito? Le voy a tomar una captura. Por favor. ¿Lo puedo qué, Marco? ¿Subir? Ajá. ¿Ahí, Ahí, Marco, o ahí menos? está bien. Ahí. Muchas gracias, Inge. Bueno, ¿pasamos a otra función? ¿O hay alguna duda que quieran preguntar? Otra función. Bueno, hay otra función. Entonces, vamos a pasar con una función un poquito más difícil. Sería ejemplo 2. Entonces, ahora la función que vamos a derivar es la siguiente. F de x es igual a 7x al cuadrado menos 5x más 9. A ver, para aquellos que saben derivar, ¿cuál sería la respuesta de esta derivada? Para que miremos si realmente llegamos a ese valor o no. 14x menos 5. Así es. 14, 5. F' de x sería 14x menos 5. ¿Sí están Sí. de acuerdo los demás? Sí. Sí. Bueno, Sí. este es el resultado al que tenemos que llegar. Vamos a ver si es cierto que llegamos al resultado utilizando la regla de los 4 pasos. Paso número 1, primero voy a reescribir la función en términos de y igual a 7x al cuadrado menos 5x más 9. Entonces, nuestro paso 1 es incrementar las variables. Fíjense aquí, tengo 7 y está x elevado al cuadrado, entonces voy a agregar x más incremento de x elevado al cuadrado menos 5x más incremento de x. O sea, en todos los lugares donde aparezca la x, tengo que agregar incremento de x. Aquí, como tenemos un binomio al cuadrado, tenemos que desarrollar ese binomio. Lo podemos hacer en este primer paso o en el segundo paso de nuestra resta. Ahí sí, como les decía, va a quedar a consideración de cada uno. Yo lo voy a hacer de una vez. Entonces tendríamos x al cuadrado, 7x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2x incremento de x, y a multiplicarlo por 7 me da 14x por incremento de x, más el cuadrado del segundo, que sería incremento de x al cuadrado. Entonces sería más 7 incremento de x al cuadrado, menos 5x más, no, va a ser menos también, menos 5 incremento de x más 9. ¿Sí se entendió qué fue lo que hice ahí? ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, el paso 2 es restar a la función que acabo de obtener, la función original. Entonces, la función original es menos, y vamos a poner y
igual a 7x al cuadrado. Busco el 5x, está hasta aquí. Y el 9. Entonces hacemos la resta y me queda incremento de y es igual a 14x por incremento de x más 7 incremento de x al cuadrado. 5x se cancela también. Menos 5 incremento de x y el 9 también. Si observan ya el resultado de la resta, cancele los términos semejantes que eran 7x al cuadrado menos 5x más 9 y la y. Entonces el tercer paso es realizar la división en ambos lados de la igualdad entre el incremento de x. Entonces aquí voy a tener 14x incremento de x más 7 incremento de x al cuadrado menos 5 por incremento de x. Y todo se divide entre el incremento de x. Ahora, observen lo que tenemos nosotros en la fracción que está del lado derecho. En el numerador, todos los términos se están multiplicando al incremento de x. Entonces, para simplificar la función, vamos a factorizar el incremento de x. O pueden realizar la división de cada uno de los términos entre el incremento de x y es lo mismo. Factorizamos incremento de x y nos quedaría 14x más 7 incremento de x menos 5. ¿Por qué lo factoricé? Para poder efectuar la división y que esto se vuelva a la unidad. De tal manera que nuestro incremento de y entre incremento de x nos queda nada más como 14x más 7 incremento de x menos 5. Y el cuarto y último paso, que es nuestra derivada, es resolver el límite del incremento de y entre incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Entonces, al resolver este límite, nos queda límite de incremento de x tiende a 0 y es 14x más 7 por 0 menos 5. Entonces, este se va a hacer 0 y solo me queda 14x menos 5. Si se dan cuenta, aquí está la respuesta. 14x menos 5, 14x menos 5. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, y yo como ya lo había visto, pues por mí no hay ningún problema. No sé, mis compañeros. Ajá. Jorge dice que no tiene problema. ¿Los demás? ¿Qué opinan? ¿Hay problemas o no hay problemas? Opino lo de Jorge. En mi caso no hay problema. No problem. No problema. Bueno, a ver si es cierto. A ver, ¿cómo encontramos entonces la derivada? Utilizando regla de los 4 pasos con la siguiente función. Sería ejemplo 3. Es f de x es igual a 2x menos 1 entre x más 5. Aquí se va a complicar un poquito más, no es que esté difícil, solamente que ahora tenemos una división. Entonces, vamos a poner aquí nuestra función en términos de la y. Paso número 1, incrementar. Y más incremento de y es igual a 2x más incremento de x menos 1 entre x más incremento de x más 5. Ese es mi primer paso. El segundo paso es realizar la resta. Pero si observan aquí, por ejemplo, la resta lo hicimos como en aritmética,
que es restar o escribir los términos semejantes y realizar la resta. Pero aquí, como es una división de fracciones, se hace más difícil. El del lado izquierdo no está difícil, ya que me quedaría nada más incremento de y. Y se cancelan. Pero del lado derecho lo tenemos que escribir como una resta de fracciones. Es decir, tengo 2x más 2, incremento de x menos 1, entre x más incremento de x más 5, menos 2x menos 1, entre x más 5. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo hago la resta de fracciones? Como tengo denominadores diferentes, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la carita. Multiplicar por la carita, bueno. Entonces sería incremento de y, nuestro denominador nos va a quedar x más 5, que multiplica a x más incremento de x más 5. Y nuestro numerador nos queda x más 5, que multiplica a 2x más 2, incremento de x menos 1, menos 2x menos 1, que va a multiplicar a x más incremento de x más 5. ¿Sale? ¿Y vamos bien o no? Profe, tengo una pregunta. En la primera, para empezar la segunda, eliminó y más la suma de y. Sí, No sé qué pasó con la otra y. recuerda que el segundo paso es restar las funciones. Si yo le resto a y más incremento de y, le resto y, solo me queda incremento de y. Ok, sí, ya. Solamente que del lado derecho no lo podemos hacer tan directo porque son fracciones. Tenemos que hacerlo como una resta de fracciones. ¿Sí? No sé si queda claro o hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, Inge. Bueno, aquí podemos seguir avanzando de dos maneras. Desarrollamos lo que tenemos en nuestra resta de fracciones para ver si podemos simplificar términos o continuamos así y hacemos el siguiente paso que es la división entre el incremento de x. Pero como ya se nos acabó la clase, va a quedar de tarea terminar esta función. ¿Sale? Sí, solo faltan dos pasos. Dividir entre incremento de x y resolver el límite cuando incremento de x tiende a cero. ¿Sale? Bueno, te vas a subir al drive, ¿verdad? ¿Qué?